Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de riesgo del trabajo. En primer lugar, el Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo con el objetivo de ponerle límite a la creciente litigiosidad que pone en riesgo el futuro del sistema. Como se lo anticipamos acá en Pool y lo hemos conversado en distintos programas, el proyecto propone establecer la intervención de las comisiones médicas como instancia administrativa de carácter obligatorio y previo antes del inicio de cualquier acción judicial. Así es. Además, invita a las provincias a delegar a la Nación la sustanciación y resolución de los procesos administrativos propios de las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo. Y además se dispone la creación del autoseguro público provincial para incluir a los empleados públicos provinciales y municipales que hoy no se encuentran, plenamente incorporados a las coberturas del sistema. Se establece también que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente un proyecto de ley de protección y prevención laboral. Sí, esto es uno de los puntos reclamados fundamentalmente por la CGT, ¿no? De incorporar en el proyecto de reforma de la ley. Otro tema, le contamos que fue un éxito el Congreso Nacional de Productores Asesores de Seguros que organizó en la ciudad de Córdoba FAPASA, la Federación Argentina de Productores Asesores de Seguros de todo el país, de la Argentina. Más de 800 asistentes, todos profesionales de la comercialización de seguros de toda la Argentina, participaron durante los 2 días que duró el Congreso. Las conclusiones del evento, que como le decía fue un éxito en cuanto a la convocatoria y el contenido de lo que fue los 2 días de disertaciones. Las conclusiones fueron presentadas en la Carta de Córdoba, es un documento que dejó sentada concretamente cuál es la posición de los productores. Uno de los 11 puntos reseñados en la Carta de Córdoba dice que en materia de riesgos de trabajo es necesario reformar la legislación vigente como postura de los productores. Resulta indispensable, dicen, derogar los topes de comisiones y retomar el principio de libre acuerdo entre las aseguradoras y los productores, ¿no? Y acentuar las disposiciones vinculadas con la prevención de riesgos industriales y accidentes laborales. Bueno, otro punto de esa carta está dedicado a seguros de vida, además de revisar la desgravación impositiva de los seguros de vida, que representa, dice FAPASA, un factor clave para el desarrollo del ramo. FAPASA entiende que se debe impulsar la añeja iniciativa de generar un registro nacional de seguros de vida que permita a los beneficiarios, que muchas veces lo desconocen, tener información respecto a la cobertura con que cuentan y la prestación a cargo del asegurador. Bueno, Raúl, ahora nos vamos a un corte y cuando volvemos vamos a conversar con el señor Pedro Mirante, que es presidente y gerente general de la aseguradora La Mercantil Andina Seguros, que está ya acompañándonos acá en el piso, y tendremos 2 bloques muy interesantes con él. No se lo pierdan, ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como los soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura.
Bueno, ahora sí, como le anticipé antes del corte, estamos con el señor Pedro Mirante, que es presidente y gerente general de la Mercantil Andina Seguros. Un placer, Pedro, que Igualmente estés acá, para mí. que estés acá con nosotros. Bueno, contanos, la compañía tiene 92 años de trayectoria y atravesó todo tipo de etapas políticas, económicas, que ya no vale ni la pena enumerarlos, todos las conocemos. Desde tu visión empresarial, ¿cómo analizás el contexto de hoy, actual económico que está viviendo el país? Bueno, el contexto económico podríamos decir que todavía no se ve el resultado de las medidas que se están tomando, que obviamente, como todo proceso económico, lleva su tiempo de maduración. Todos los sectores que hacen a la economía tienen que también concientizarse y hacer su apoyo, su contribución. El empresario también juega un rol importante en esta concientización y este acompañar de las medidas. Yendo al terreno específico de los seguros, el seguro está atravesando un momento excepcional. Todos sabemos que el seguro cae menos que proporcional ante una caída de un PBI. Cuando crece el PBI, que crece mucho más que proporcional. Los últimos 3 años prácticamente duplicó su primaje, estamos hablando de un 100%. Este último ejercicio, 2015-2016, creció el mercado un 41%. Sí. Obviamente medido nominalmente, y en cantidad de operaciones un 20%. Que visto las circunstancias de que este último año el PBI nuestro fue prácticamente neutro, podemos decir para el seguro un crecimiento excepcional. La Mercantil Andina en ese contexto creció un 55,4%. Hemos crecido 14 puntos porcentuales por sobre el mercado, y esto nos ha valido, entre otras cosas, avanzar 2 puestos en el ranking de venta, pasando de la número 14 a la número 12. El leitmotiv no es lo que le interesa a la Mercantil Andina. A la Mercantil Andina le interesa ser una compañía solvente, una compañía que dé buen servicio y no que vaya captando posiciones de mercado. La posición de mercado, si viene por añadidura, bienvenida sea, pero nuestro rol, la función que tenemos que cumplir, esta empresa defiende a ultranza los postulados básicos del seguro, es ser una compañía solvente, que esté acompañando al cliente, que el cliente, el asegurado, se sienta protegido y que sus tarifas sean lo suficientemente técnicas como para que cuando se produzcan los siniestros estén los fondos líquidos para salir a cubrir. Pedro, ¿cuáles fueron las claves para ese crecimiento? Porque para pasar del puesto 14 al 12, si no fue a costa de tarifas, como decís que a veces se produce entre las compañías de seguros. Bueno, no fue a costa de tarifas. Nosotros tenemos un sistema de elaboración de tarifa muy simple. La tarifa en primera instancia se toma como base el scoring siniestral por cada zona geográfica y por cada tipo de cobertura, cuál es la siniestralidad. Y en función de esa siniestralidad se elabora la tarifa y luego esa tarifa se acuerda con el gerente comercial sobre la viabilidad de la implementación de la tarifa. No somos de los que pensamos que una zona geográfica de tarifa de siniestralidad baja tenga que subvencionar a otra, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Cada zona geográfica tiene su propia tarifa. De hecho, en el pasado hemos tenido zonas geográficas con tarifas deficitarias donde se han ido aplicando las medidas correctivas, y hoy prácticamente las 47 sucursales que tiene la empresa están trabajando a break-even por lo menos, que es nuestra pretensión. No vamos a renunciar a las tarifas rayando lo técnico, porque luego de esa masa de dinero que se recauda, se colocan en imposiciones bancarias o se utilizan para atacar el stock de juicios. De hecho, si uno mide el stock de juicios de Mercantil Andina, los últimos 13 años, si se mide el periodo 2003-2016, nosotros hemos crecido 1.300% en ventas, un monto similar, 1.370% en caja, y el stock de juicio ha bajado un 7%. Justamente para que ese trípode virtuoso que demuestra el grado de solvencia de una compañía se pueda materializar, tú tienes que trabajar con una tarifa técnica. Si no trabajas con una tarifa, o por lo menos una tarifa suficiente. Hay algo que me extraña, ¿no? Porque ¿cuántos años hace que venimos charlando y todo este desarrollo que has hecho de la compañía? Pero el 80% de la producción de la compañía viene del ramo autos.
y siempre la respuesta con el resultado técnico negativo es, bueno, en autos no se puede. Bueno, se puede. En autos se puede, como se puede en cualquier rama que sea deficitaria. Si uno aplica las tarifas que tiene que aplicar, volvemos al discurso de recién, si tú tienes en cada zona geográfica, aplicas la tarifa que corresponde, vas a llegar a la siguiente conclusión. ¿Estar o no estar en ese mercado? Es una definición. Es una definición empresaria. De hecho, muchas compañías del interior tienen poca presencia en Buenos Aires porque han definido no tener, sino desarrollarse más en el interior. Hay otras, fundamentalmente las internacionales, tienen mucho más inserción en Buenos Aires. Cada uno elige dónde quiere estar. Sí. Lo importante es que no hay que subvencionar tarifa. Esa lección nosotros ya hace varios años que la aprendimos y por eso nos va muy bien. Y el fundamento de auto, el resultado de auto, para mí, desde nuestro punto de vista, y es la estrategia que viene utilizando la empresa, a veces pagar un punto más el grado de incapacidad o pagar un 5 o 10% más en un proceso de mediación, te evita ese devengamiento en juicio, que después un peso en la etapa ordinaria son 5 pesos contra una sentencia. El tiempo medio de maduración de una sentencia va de 4 años a 5, 4, 4 y medio. Yo pregunto, arbitrando contra cualquier colocación financiera, ¿qué rendimiento te da punta a punta, corrido, 500% en 5 años? Ninguno. Posible. Entonces, a todas luces, el resultado de auto para mí viene de cómo uno ataca la reserva de siniestro pendiente, cómo uno ataca el stock de juicios. Si uno está sobre el siniestro y cancela los juicios, los siniestros, en la etapa ordinaria, evitando el devengamiento en juicio, yo creo que no va a tener ningún problema con auto, porque la base es cómo ataco los juicios y siniestros y qué tipo de tarifa aplico. Con una buena tarifa yo lo incierto, que es la sentencia de un juez, que es algo incierto, le doy certeza cuando salgo a pagar. Aunque sé que estoy pagando 10-20% más en una mediación, pero elimino la falta de certeza. Ahí estamos viendo casos, el sistema judicial argentino, que es vox populi, está en boca de todo el mundo, no solamente en los aspectos económicos, sino en los aspectos de la vida diaria. Tenemos casos de ahora se están aplicando fórmulas polinómicas de actualización de interés, donde tenemos siniestros de 100, 150 mil pesos, que ya hay sentencia de 1 millón de pesos. Está bien, después viene la apelación, segunda instancia y demás. Sí, pero está desbocada esa parte, ¿no es cierto? Que lo vemos a diario, tenemos un stock de 520.000 juicios y los juicios siguen avanzando y las sentencias cada vez van a ser superiores, entre otras cosas por los aumentos de límites de cobertura, ¿no? Claro. Tal cual, tal cual. ¿Se sienten cómodos con ese mix de cartera de tener un 80% aproximadamente de automotores? ¿Es un mix conveniente para la compañía o quisieran tener más cartera de otros ramos que habitualmente se consideran como menos problemáticos? Bueno, tiene dos respuestas. Una viene por el lado de la tarifa. En la medida que autos permitan las correcciones tarifarias, la prima promedio de autos siempre va a ser mucho más grande que la prima promedio de ramas varias. Un integral de comercio, un combinado familiar, un seguro de transporte, tiene una prima promedio mucho más pequeña. En la medida que uno trabaje con primas técnicas en automotores, hay 1 o 2 y a veces en inflación hasta 3 correcciones tarifarias por año que te hacen que vaya aumentando la emisión de auto sin que sea necesariamente por crecimiento desmesurado de cantidad de riesgo, sino es de actualización de prima promedio. Esa ecuación, en contraprestación, las ramas varias, como son muy competidas, el mercado no aplica ajustes permanentes y periódicos de tarifa. Entonces, siempre el desnivel cada vez va a ser mayor, cada vez la incidencia, el peso específico de auto sobre el total de la cartera va a ser alto. Por ejemplo, nosotros tenemos 525.000 vehículos asegurados, pero en total tenemos 800.000 contratos, o sea que tenemos 275.000 contratos ramas varias, y sin embargo, cuando uno ve la incidencia en cantidad de riesgos, es
65-35 o 60-40, mientras que nominalmente en pesos es 80-20. Claro, claro, claro. Está claro. Es así, bueno, seguimos charlando, Pedro, ya volvemos. Con todo. No se vaya. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Pedro Mirante, que es presidente y gerente general de la aseguradora La Mercantil Andina. Pedro, nos habíamos quedado antes del corte, estuvimos hablando, no nos habíamos quedado antes del corte, porque estuvimos hablando de temas de resultado técnico y de ramos en los que van ustedes a incursionar. ¿Cómo evaluás, cambio de tema, cómo evaluás la política aseguradora de la actual gestión de la superintendencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son para vos los temas pendientes? Bueno, hubieron 2 o 3 medidas. El tema de una cuasi liberación, porque queda un monto mínimo. El tema del inciso K, artículo 35, lo veo muy bien. El tema del aumento de los nuevos valores de capitalización para el mercado tanto de seguros como de reaseguro también lo veo bien, porque no se puede discutir lo que atañe a la solvencia del sistema asegurador, porque eso sería renunciar a un postulado básico, cuál es la razón de ser de una compañía de seguros. Todo lo que sea capitalización lo veo perfecto. Tengo algunas dudas respecto a lo que fueron los ajustes de límite de las coberturas y la eliminación de sublímites. ¿Por qué? Porque la Argentina, si se compara nuestra realidad con los distintos países del Mercosur, sumamos a Chile, también en esta comparación, nosotros tenemos límites muy elevados, los límites de cobertura de póliza, y eso fomenta también la litigiosidad. Nos quejamos del sistema judicial argentino, de la litigiosidad, y eso va automáticamente a conllevar a un aumento, tanto en las sentencias como en las transacciones, mediaciones y demás. Explícanos en forma menos técnica lo siguiente, ¿qué significa eliminar los sublímites, por ejemplo, para el seguro de una moto? Sí, por decir perfecto. Algo. Primero voy a lo siguiente. Todos los países de la región, por poner un valor de referencia, tienen entre 100 y 150.000 dólares de límite de cobertura. Correcto. Nosotros tenemos 5 veces más. Entonces, primer punto, es un factor de aumento de la siniestralidad ese, por lo que decía con anterioridad, un poco cómo está tabulando el sistema judicial argentino, que además aplica nuevas fórmulas polinómicas de actualización, donde las tasas pasivas de actualización forman parte del pasado. Ya tenemos tasas activas y mezclas de tasas que son más altas que la tasa activa. Entonces, en ese primer punto no hay una simetría entre lo que son los valores, los límites de cobertura nuestros con los países de la región. Desde el punto de vista de los sublímites, hay cierto tipo de vehículos que requieren un sublímite. Por ejemplo, una moto. Una moto hoy hay que dar 6 millones de pesos de cobertura, lo mismo que un vehículo particular. Y antes había una limitación, un sublímite por pasajero transportado. Correcto. O sea que hoy, por un pasajero transportado en cualquier tipo de vehículos, te van a venir a buscar y te van a reclamar por el límite total de la póliza. Por el límite total de la cobertura. Todo eso también
va a aumentar la litigiosidad y los montos de sentencias. Una cosa es cuando uno opera con un sublímite muy bajo, también uno tiene que pensar en el consumidor, sí, y eso no puede existir. Pero los sublímites que existían no eran bajos y además se podía haber actualizado los sublímites, no liberarlos, no eliminarlos. No eliminarlos. Y el otro tema es la cláusula de la destrucción total 80-20, que sí, ahora por los precios de los repuestos prácticamente todo es destrucción total, claro, con lo cual tenés otro factor de incremento de la siniestralidad. Todo esto debería llevar a que el mercado reajuste sus tarifas para arriba, no para abajo como se está viendo estos últimos 4/5 meses, donde se vuelven a ver los consabidos, las consabidas empresas, que siempre hay 4 o 5 de moda que empiezan a bajar la tarifa. Yo me pregunto, con un esquema siniestral, con un esquema judicial fuerte, sentenciando montos elevados, con eliminación de sublímites, con la eliminación de la cláusula del 80-20, yo creo que hay que hacer ajuste positivo de precios, no negativo. Y después otra cosa fundamental, otra cosa que veo como un peligro para aquellos operadores que tienen un stock de juicio muy alto, ¿qué van a hacer a la situación actual donde las sentencias judiciales prácticamente están saliendo con reajustes muy altos? Porque una cosa es cuando uno tiene un stock pequeño, controlado, y bueno, volvemos a lo que decíamos antes, tenemos una cierta dosis o una certidumbre porque es poco el stock y uno vía tarifa puede ir llevándolo. El problema es con empresas que tengan un stock de juicios muy alto y a la situación judicial como se está dando, como se está viendo, ¿no? Tal cual. Sí, con 520.000 juicios que tiene el 60% de los mismos de property y el resto de RT. Tal cual. Mencionaste el tema de reaseguros en cuanto al aumento de capitales mínimos, los capitales de reaseguro. Pero más allá de eso, ¿te parece que en qué sentido habría que reformar el sistema de reaseguros? Si es que pensás que hay que reformarlo. Sí, yo creo que nunca debimos haber entrado en este sistema. Vale decir, durante mucho tiempo el mercado argentino, desde el cese de operaciones del INDE, el año 91, salió al exterior y consiguió muy buenos programas de reaseguro. Y el reaseguro internacional pagó en tiempo y forma todos los siniestros de la República Argentina, sin excepción. Fueron una veintena de años donde el sistema funcionó. Luego se implementa este sistema de nacionalización del reaseguro, invocándose que la salida de primas al exterior eran un disparate, 1.300 millones de dólares. No invocaba lo que entraba. Claro, se computaban los 1.300 millones de dólares. Ahora, el recupero por los contratos proporcionales que el reasegurador te paga una comisión. Comisiones que en algunos casos son del 20-25% en cierto tipo de contrato. Y el recupero de siniestros, absolutamente, todo eso te daba más o menos 1.100, 1.150 millones de dólares. O te puede dar más, o te puede dar más, pero en el año que se midió daba esa cifra. Me pregunto, para reasegurar todo el PBI del país, si queremos hablar en un lenguaje sencillo, pagar 100, 150 millones de dólares es algo, una tasa absurdo, micrométrica. Sí. O sea, a ver, que se quería nacionalizar por una política de gobierno. Ahora que no me vengan a contar que fue porque salía mucha divisa al exterior. Ahora, corregir eso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque en estos años de operación hay compañías que se crearon y hay contratos, porque tú tenías que hacer el contrato con el reasegurador local, él se da vuelta y tiene un contrato con el admitido distinto. Para mí es el local. Con ese local, ahora, si se hubiera cortado abruptamente este sistema y se iba a la liberalización del reaseguro, hubiera existido un problema. Desde ese punto de vista, la autoridad de Contralor viene obrando razonablemente, porque además te queda todo un runoff. Sí. Entonces, ahora es una encerrona. Liberar totalmente no se puede, porque hay runoff, especialmente de los contratos
long Runoff tail. hace referencia a todos los siniestros que ya, Claro, que porque, ya están. por ejemplo, pues si no parece que habláramos en chino. Sí. El runoff son todos los siniestros que ya digamos, están en la carpeta de las reaseguradoras, y entonces que no se puede cortar, alguien tiene que hacer frente a eso. Y, por ejemplo, Es cauciones... decir, runoff, pues, digamos, son siniestros que están corriendo todavía. Siniestros Que pendientes, no fueron claro. Todo lo que es responsabilidad civil automotor es cola larga, todo lo que es caución es cola larga. Entonces, hay una encerrona con el tema, porque la solución sería drástica, pero eso sería contra el mismo sistema reasegurador y contra las compañías de seguro también. Bueno, hay mucha incertidumbre en el tema porque ya se supone que antes de fin de año habían dicho de que iba a haber por lo menos un escenario sobre qué va a pasar con reaseguros, ¿no? Porque solo se hizo el aumento de capitales y está todo el mundo hablando, nos quedamos, nos vamos, las reaseguradoras locales, ¿no? Como operación. ¿Tengo tiempo? No. 2 segunditos, 2017. ¿Qué perspectivas ves vos? Bueno, nosotros hicimos un business plan que exige crecer un 50%. Computado los primeros 4 meses, acaba de terminar octubre, estamos en un 60% crecimiento nominal y en cantidad de operaciones un 20%. Así que desde el punto de vista mercantil, exitoso totalmente, vamos a estar cerrando entre un 55 y un 60 de crecimiento y yo creo que eso es la consecuencia del muy buen servicio que está dando la empresa. Gestión de puertas abiertas, descentralización en cada una de las 47 bocas en 19 provincias donde estamos, el poder de decisión del representante local y el cumplimiento en tiempo y forma del pago de siniestros. Fantástico. Después habrá que ver qué pasa con el mercado, pero en principio sería un buen año. Un muy buen año. Un buen año. Bueno, nos vamos. Pedro Mirante, muchísimas gracias por estar en Pool Económico. Raúl, se acabó el programa, lo esperamos el próximo martes y antes de irnos le mando saludos desde acá a 2 productores asesores de seguros que me encontré con ellos en el Congreso Nacional de Productores que organizó FAPASA en la ciudad de Córdoba. Son el señor Sergio Anzuini, productor asesor de San Martín, provincia de Córdoba, y Luis Fernando Aguirre, productor asesor del Grupo Paz de la provincia de Córdoba. Bueno, sí, ahora sí, nos vamos, Raúl, hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí. Chao.